Las acciones del Papa León XIV están conmocionando a más de un edificio del Vaticano. Algunos guardan silencio, otros, algunos, valientes, se atreven a alzar la voz. Y lo hacen sobre cuestiones que ya no pueden esperar, porque si quedan sin resolver, la Iglesia corre el riesgo de dividirse profundamente. ¿Qué está pasando realmente tras los muros de San Pedro? Estén atentos, porque lo que estamos a punto de ver podría cambiarlo todo. En los primeros 100 días de su pontificado, el Papa León XIV se presentó al mundo como un hombre cauteloso, casi impenetrable, ansioso de continuar las reformas sinodales de su predecesor, pero reacio a abordar las cuestiones morales que han herido a la Iglesia en la última década. Sin embargo, estas eran precisamente las preguntas que los católicos fieles a la tradición esperaban ver abordadas primero. Documentos y prácticas que, aunque revestidos de un lenguaje pastoral, introdujeron una ruptura sin precedentes entre el magisterio perenne y las nuevas interpretaciones. La paciencia del ala más vigilante del pueblo de Dios, ya duramente puesta a prueba durante el pontificado anterior, hoy raya en la exasperación. En plazas virtuales y sacristías reales se murmura la misma pregunta: ¿por qué no interviene el nuevo Papa? Algunos dicen que es estrategia, otros temen, y otros, un esfuerzo calculado para no comprometer el equilibrio de poder dentro de la curia. El hecho objetivo es que el sucesor de Pedro, hasta ahora, no ha revocado ni corregido aquellos textos que han provocado escándalo y división, dejando a los fieles en un limbo de incertidumbre doctrinal. Así pues, mientras los comentaristas más benévolos hablan de un tiempo de discernimiento, muchos ven en este silencio una sombra que corre el riesgo de ensombrecer todo el pontificado. La ruptura de hoy comenzó oficialmente con Amoris Laetitia, la exhortación apostólica que hace casi 10 años abrió una puerta que había permanecido cerrada durante siglos, la del acceso a los sacramentos para las personas divorciadas y vueltas a casar civilmente. Un gesto presentado como un acto de misericordia pastoral, pero que en realidad normalizó una práctica en abierta contradicción con la enseñanza constante de la Iglesia. Durante 2000 años, la disciplina sacramental siempre había reiterado que quienes vivían públicamente en estado de adulterio no podían recibir la Eucaristía a menos que se arrepintieran sinceramente y decidieran vivir en continencia. De un plumazo y una nota a pie de página que se ha vuelto infame, esta certeza ha sido puesta en duda. El lenguaje empleado, que abarca acompañamiento, discernimiento e integración, ha seducido a muchos y los ha confundido aún más. Ya no era la doctrina la que guiaba la pastoral, sino la pastoral la que la distorsionaba. Así, mientras algunos obispos interpretaron el documento de manera restrictiva, otros aceptaron fácilmente lo que antes era impensable, generando un mosaico de prácticas contradictorias. Un católico en pecado público podía comulgar en Alemania, pero no en Polonia, en Argentina, pero no en Estados Unidos. La Iglesia, una, santa y católica, apareció de repente dividida por fronteras invisibles, pero tan reales como muros de hormigón. El segundo acto de esta crisis doctrinal llegó con la Fiducia Supplicans, un documento que hizo lo que hasta hace unos años se habría considerado impensable: permitir la bendición de parejas en relaciones divergentes. Sus defensores se apresuraron a señalar que no se trataba de bendecir el pecado, sino solo al pueblo. Sin embargo, tras una lectura atenta, quedó claro que la distinción se disolvió en la práctica. Si uno bendice públicamente a quienes viven en una condición que la Escritura misma define como un pecado que clama venganza ante los ojos de Dios, el mensaje transmitido a los fieles es inequívoco. La lógica era la misma que ya se vio en Amoris Laetitia. Primero se reafirma formalmente la doctrina, luego se introduce una excepción pastoral
que, en efecto, la vacía. El resultado es un cortocircuito moral. Las palabras dicen una cosa, los gestos comunican otra. Así, en los países con mayor influencia modernista, han proliferado las ceremonias ambiguas, los celebrantes sonrientes y las fotos en redes sociales, mientras que los sacerdotes que se atreven a negarse son tildados de rígidos o poco misericordiosos. El principio de que el error no tiene derechos ha sido anulado y reina la confusión, dejando a millones de católicos preguntándose si la iglesia en la que crecieron todavía defiende la verdad o intenta negociarla con el mundo. Es en este clima que un sacerdote, el padre Brian Harrison, ha decidido romper el silencio con un acto que pocos tendrían el coraje de realizar: una carta abierta al Papa León XIV, publicada y distribuida en línea, pidiendo un acto claro de justicia doctrinal. Harrison, teólogo jubilado, eligió un tono respetuoso, pero sin ambigüedades. Señaló con precisión quirúrgica la escandalosa incoherencia entre amoris laetitia, que permite en ciertos casos a los divorciados vueltos a casar civilmente recibir la Eucaristía, y la enseñanza constante de los papas, los concilios y el catecismo, que en este punto no admiten excepciones. En su análisis, el sacerdote recuerda que el problema no es la culpa subjetiva de las personas, sino su estado objetivo de vida pública en contradicción con el sacramento del matrimonio. Citando a San Juan Pablo II y siglos de magisterio, Harrison advierte que la práctica introducida por su predecesor corre el riesgo de generar confusión entre los fieles y socavar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Su llamamiento, fechado el 22 de julio de 2025, no ha recibido aún respuesta, y precisamente por eso se ha hecho público. Un llamamiento urgente al Papa para que confirme a sus hermanos en la fe, como le confió el mismo Señor. Para reforzar su argumento, el padre Harrison evocó un ejemplo histórico que resulta como una bofetada en la cara: Enrique VIII. Si un documento como Amoris Laetitia hubiera existido en el siglo XVI, el rey de Inglaterra podría haberse divorciado, vuelto a casar a voluntad y continuado recibiendo los sacramentos sin inclinarse jamás ante la ley de Dios. El papa de la época, León XIII, a pesar de todas sus limitaciones morales y políticas, no cedió en este punto. Defendió la indisolubilidad del matrimonio, incluso a costa de perder un reino entero. Es una lección de historia que duele hoy, porque muestra que, en otros tiempos, la Iglesia prefirió afrontar rupturas dolorosas antes que doblegar la verdad a las conveniencias humanas. Hoy, sin embargo, sugiere Harrison, corremos el riesgo de adoptar la lógica opuesta, evitar el escándalo inmediato, aceptando un compromiso silencioso que, a largo plazo, corroe los cimientos mismos de la doctrina. Es una comparación incómoda, pero sirve para poner de manifiesto lo que está en juego. No una cuestión pastoral menor, sino la fidelidad misma al mandato recibido de Cristo. La carta del padre Harrison sigue siendo, por ahora, una voz solitaria, pero su peso simbólico es enorme. Marca el momento en que un sacerdote se atrevió a decir abiertamente al Papa lo que millones de fieles murmuran en silencio. La respuesta de León XIV, si alguna vez llega, no será solo un acto de gobierno, sino una señal para toda la Iglesia. Si el pontífice decide confirmar la doctrina inmutable o si continúa por el camino de las excepciones pastorales. Lo que está en juego no es un detalle disciplinario, sino la propia coherencia de la Iglesia con el Evangelio que proclama. Hasta entonces, persiste una necesidad urgente que ningún silencio podrá borrar: orar, alzar la voz y resistir para que la verdad nunca se intercambie por la aprobación del mundo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.